Vamos a continuar Quiero ver esta clase de discusión. No sin antes, pues recordar, hacer un puente de repaso, lo hemos explicado, lo hemos hecho de forma virtual, siento que nos inspiramos más cuando estamos en forma presencial. Entonces voy a tratar de recordar lo que hablamos en la última clase, inclusive lo que hablamos el día anterior a esta última sesión de clase. Vean, dentro del proceso judicial que ustedes están estudiando, están abordando, hay una clasificación que utilizó Eduardo Couture en su Código del Uruguay en los años de 1942, del siglo pasado. Eduardo Couture se basaba mucho en una clasificación de caminos jurística de arte. Decía que para administrar justicia hay distintas clases de procesos, pero había una muy particular, que eran los procesos atendiendo su intención y su finalidad. Ustedes recordarán que hablamos en alguna oportunidad que hay procesos cautelares, hay procesos de conocimiento, y hay procesos de ejecución. No es que uno dependa de la existencia del otro, ¿sí? Pero sí se puede dar un supuesto en que aparezcan los tres procesos para tratar de ejemplificarlos. Vamos a analizar y pensar nosotros en un juicio que ustedes van a ver seguramente si hacen su práctica en el bufete, si hacen el bufete de esa manera, o seguramente en su oficina profesional. Y es un tema muy constante del día a día, como es el tema de los alimentos. En su oportunidad, cuando hablamos del juicio oral de alimentos, yo les decía a ustedes que no es ni más ni menos que todo aquello que es necesario para la sobrevivencia. ¿Qué tiene que ser o encuadra en los alimentos propiamente dichos, en la habitación, en el vestuario, en la medicina e inclusive en la educación? Estos elementos se deben dar en dinero. A veces los jueces aceptan darlo en especie. O sea, algunos jueces deciden que dé 1,000 quetzales de pensión y un par de zapatos al mes, o 5 libras de leche, por ejemplo, pero normalmente es en dinero. Entonces, cuando una persona llega con nosotros, estoy dando el ejemplo de los alimentos, pero pasa cualquier cosa, y sucede que quiere promover una demanda, por ejemplo, los alimentos. Llega y le dice a usted, mire, yo voy a pagar, quiero plantar un alimento en contra del papá de mis hijos, o en contra de mi esposo y el papá de mis hijos. Y necesito que usted haga un alimento. Pero le cuento, para empezar, de que mi esposo se va a ir al extranjero y va a vender el único vehículo que podría servir. Entonces ahí empieza a circular el tema de administración de justicia. Ustedes aprendieron que primero hubo plantear medidas cautelares o prisión cautelar. ¿Qué busca este proceso cautelar? Garantizar el resultado del juicio futuro, evitar que la persona se vaya del país, evitar que disponga del único vehículo que podría servir para cumplir una obligación como la que nosotros pretendemos promover en el futuro. Y entonces, pues promovemos un arraigo, promovemos un embargo. Ustedes ya aprendieron de eso. Eso se puede hacer antes de un juicio, se puede hacer con el juicio. Ya cuando nosotros pensemos garantizado que no se va a ir del país porque tenemos arraigado, además le tenemos embargado su vehículo, pues hay que promover un juicio para que en sentencia lo condenen a la obligación de dar alimentos. Él de por sí está obligado, pero lo que no sabemos es en qué monto. El juicio de alimentos lo que busca es determinar el monto de la pensión. Entonces seguimos un juicio de conocimiento, un juicio oral en el presente caso, donde después de llevar todo el procedimiento que ustedes ya conocen, el juez desarrolla un juicio y determina el monto de la pensión. Pensemos que se haya aplicado 1,000 quetzales de pensión para la señora y su hijo, por poner un ejemplo. El juicio de conocimiento lo que busca es declarar un derecho controvertido. Cuando ante el juez llega alguien a decirle, mire señor juez, fíjese que el árbol del vecino destruyó mi casa y quiero que me paguen los daños de mi casa, pues esta persona que afirma tiene que probar que el árbol se cayó, que destruyó la casa, los daños que le ocasionaron, todo lo que hay que probar. Y si el juez lo convence, el juez decide en una sentencia y condena a la otra parte de la responsable a resarcir esos daños. Un juicio ordinario, por ejemplo. O pensemos en un juicio oral de ínfima cuantía.
Yo le aduzco al juez de que yo presté 1,000 quetzales a alguien, no lo hice con ningún documento de forma verbal, y trato de probar en el juicio la ínfima cuantía que efectivamente se los di, pretendiendo que el juez, después del análisis de la prueba, yo lo convenza y decida imponer esa obligación. Y no pensemos en un juicio sumario. Hemos hablado mucho del arrendamiento, pero pensemos en el juicio de rescisión, donde efectivamente en un contrato de compraventa yo di 10,000 quetzales y la otra parte tenía que darme un automóvil y no me dio el automóvil, pero yo sí le di los 10,000 quetzales. Y entonces planteo en juicio sumario una rescisión pretendiendo que se le obligue a él a devolverme los 10,000 quetzales. Las 3 sentencias que he hablado, una ordinaria, una oral y una sumaria, planteadas en juicios de conocimiento, son sentencias de condena. En una se fijó un monto por daños, en el otro un monto por alimentos, en el otro un monto por la rescisión. Entonces, cuando yo tengo un título de ejecución, porque obtuve una sentencia en un juicio ordinario, o una en un oral o una en sumario, y no se cumple con esa sentencia, procedo a su ejecución. O sea, los 3 procesos los he explicado en un solo caso. Pero no forzosamente los 3 tienen que estar juntos. Yo puedo pedir una medida cautelar en algún momento que tal vez no me va a servir en el futuro. O puedo plantear simplemente un juicio de conocimiento declarativo o constitutivo que no se va a ejecutar porque no lleva una condena. O voy a plantear una simple ejecución sin haber planteado los anteriores. Yo hice una relación para que aprendiéramos esa relación entre una medida que un proceso cautelar, un reconocimiento y una ejecución. Lo que debe quedar muy claro es que cuando yo hable de juicios de ejecución, el elemento importantísimo de su base y de su existencia es lo que nosotros vamos a conocer como título de ejecución. No va a haber un proceso de ejecución si no hay un título de ejecución. Entonces, que alguien diga, voy a promover una acción ejecutiva y el título, es que no tengo. Entonces no hable de acción ejecutiva. Porque la acción ejecutiva tiene como fundamento la existencia de un título de ejecución. Y el título no es una idea, no es un pensamiento. El título es un documento. Un documento que tiene varias características. ¿Cuál es el primero importante? Que ese documento, la ley diga que es título de ejecución. Si la ley no lo reconoce, entonces no puedo hablar de un título de ejecución. Yo les ponía un ejemplo en la otra sección y les decía que cuando yo en algún momento en una plática así, pendientes de privado, yo les decía, bueno, imagínense que hay un hecho de tránsito, ustedes van a asesorar a su cliente que fue el que le chocaron, y al llegar el que está ahí, que chocó, dice, señor licenciado, mire, yo voy a pagar, pero le voy a pagar en un mes. Usted, le digo yo, ¿qué haría para asesorar bien a su cliente y asegurarle a su cliente que si en un mes no le paga, usted puede cobrarle? Y les digo que la respuesta de la mayoría, del 90% de los yo levantaría un acta notarial. Y le digo, busque si el acta notarial es un título de ejecución. Búsquelo en el 320 y en 294, no dice, por los que vimos la semana pasada. Y búsquelo en el 327, que lo vamos a ver posiblemente el jueves, y tampoco dice. Sí dice el acta notarial del saldo deudor de los libros de contabilidad, la única acta notarial que es título de ejecución. Entonces, un acta notarial donde yo llegue y haga constar que A le va a pagar y aunque él me lo firme, ese documento no constituye título de ejecución. Entonces, es necesario que ese documento se le reconozca esa calidad. Pero el documento no solo debe contener esa calidad de título, el documento debe contener una obligación. A mí cuando hablaba de este tema en otras oportunidades me venía a la mente mi primera escritura. Me acaba de dar mi protocolo, 1986. Es una emoción ir a traer protocolo a finanzas. Claro, un pliego compra uno, ¿verdad? ¿Por qué no va a comprar más pliegos? Y apenas ese uno lo va a quedar como para 3 años para escriturar, pues creo yo. Pero iba con aquella emoción y mis amigos de promoción que todavía no se habían grabado, estaba la emoción. Y uno me dijo, vos, préstame, quiero hacer una escritura. ¿Y qué escritura va a hacer? Es una identificación de persona. Bueno, yo tengo que ir a traer la firma. Sí, está bien, hizo la escritura y así se inauguró mi protocolo. Acaba de limpiarle los tipos a la máquina, no crean que el computador era una máquina, Olivetti. Le limpió los tipos con aceite y sobre el aceite dejó la primera hoja del protocolo. Entonces mi primer hoja del protocolo tiene una mancha de aceite. Imagínense, me moría yo. Parece, hoy mira mi protocolo y tendrá miles de manchas de aceite, pues ya no me preocupé tanto.
Lo que usted tiene que ver es que se firme. Y me recuerdo que esa fue una escritura pública, se sacó el testimonio, y ese testimonio no es título de ejecución. Pues si en el 327 van a encontrar ustedes que las escrituras públicas, los testimonios que son, sí son, si tienen una obligación, ¿por qué no tienen una obligación? Entonces, el título debe estar reconocido como tal en la ley. Mencióname uno de los que vimos el martes, un título, ejecutar en vía de premio. No, estuvo en clase. En la última sesión, los jueves de la clase. Un título de ejecución, estimado colega, futuro abogado, usted, amigo, que está viendo para abajo. Crédito hipotecario, otro. La sentencia pasada en otro de cosa juzgada, otro. ¿Título de crédito? No, título de crédito no vimos la semana pasada, lo vamos a ver mañana, el otro jueves, pero títulos de crédito no vimos. ¿Otro? Confesión del perdón. ¿El perdón? Confesión del perdón. Tampoco, eso no lo vimos el día jueves. ¿Otro? El convenio, un convenio celebrado el juicio. Bueno, en la semana pasada, cuando yo hablaba de premio y hablaba del 327, les decía cuáles eran los títulos. Y el primero y el prototipo era la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia del juicio ordinario, la sentencia del juicio oral, la sentencia del juicio sumario de condena, que contiene una obligación. Este es el primer título que aparece. Luego hablaba del crédito hipotecario, luego hablaba de acciones hipotecarias y sus cupones, el convenio celebrado en juicio, la transacción celebrada en escritura pública y los convenios o acuerdos homologados por jueces competentes. Esos son títulos que no invento yo, son títulos que dice el artículo 294. Entonces, el primer elemento es, si el documento encuadra en eso, yo tengo un título ejecutable en la vía de premio. Pero el documento tiene que tener una obligación de dar dinero. Si la sentencia es declarando el divorcio nada más, es una sentencia, pero no tiene ninguna condena. Porque además de eso, recuerden ustedes que las obligaciones normalmente se adquieren. Ustedes van a un banco y sacan un préstamo, tienen una obligación. Ustedes hacen un contrato de arrendamiento, adquieren una obligación de pagar una renta. Ustedes le piden a un prestamista dinero, adquieren la obligación de pagar el dinero. Las obligaciones normalmente se contraen voluntariamente, pero a veces se imponen, y estas las impone el juez. Entonces, por eso es el primer prototipo. El crédito hipotecario, pues es un préstamo. Los bancos, cuando ustedes llegan a un banco, les dicen, mire, yo quiero un préstamo. ¿Cuál es su nombre, Mario Gordillo? No tenga pena, ustedes no traigan nada. ¿Cuánto quiere? 1 millón? Y me lo dan. Tienen confianza que voy a pagar. No saben con qué se están metiendo. Me llaman casi todos los días del banco, me dicen, mire, tiene usted un préstamo de no sé cuánto. De verdad, señorita, y no hay que pagar intereses. No sé si hay que pagar, no me interesa. Si usted me lo da sin intereses, me interesa. Pero con intereses no me interesa. No es que entonces no me interesa, señorita. Para no cortarlo de una vez, ¿verdad? Porque pobrecito, debe estar trabajando. Pero el banco, que ahora sí me lo dan, porque soy Mario Gordillo. No, porque esta es una tarjeta de crédito y tiene más o menos controlada. Pero, ¿qué es lo que el banco pide para garantizarse que voy a pagarle? ¿Qué les dé garantía? O mi inmueble, garantía hipotecaria. Mire, debe su apartamentito y le damos 20,000 quetzales. Por todo cerrado en el año. Pero tiene la garantía que voy a cubrir. Este es el crédito hipotecario. Igual que las cédulas hipotecarias y sus cupones. El convenio celebrado en juicio, pues pasa en un juicio, también de conocimiento. Un juicio oral, un juicio sumario, un juicio ordinario. Yo les decía en clase virtual que el único juicio donde se obliga a intentar la conciliación es el oral. Pero eso no implica que no se pueda hacer en un ordinario o un sumario, se puede. Lo que pasa es que esa opción de que la parte se lo pida al juez, le diga, mira, señor juez, si te da junta conciliatoria, o el juez de oficio, si te da junta conciliatoria. Y de repente en el intento concilian, se termina. Y si ese convenio, que está regulado en el 294, contiene una obligación de pagar dinero, es título ejecutable en la vía de premio. Las transacciones, normalmente lo que uno puede hacer es un accidente de tránsito. Mire, yo voy a pagarle dentro de un mes, pues aquí decía un compañero en otra sección, y que entonces uno tiene que estar preparado con papel protocolo. Y yo le contaba y le recordaba, eso es como 30 años hacía alguna vez eso.
Y por cierto, son los amigos los que lo llaman a uno, ¿verdad? Los enemigos no lo llaman y los clientes muy difícil. Pero el amigo que andaba a la 1 de la mañana feliz y fue a estrellarse por ahí lo llaman a uno. Y va uno ahí a la 1 de la mañana a ver cómo resuelve ese problema. Y si alguien se quiere comprometer a pagar en ese momento, porque lo ideal sería, como así me pasó en una oportunidad donde unos señores le chocaron, ahí tenían el dinero en efectivo y pagaron los daños, eso fue cosa sorprendente, no es tan fácil que así suceda. Entonces hay que hacer un documento para garantizarle a nuestro cliente que lo van a pagar en el tiempo que hay. Entonces tenía que irme yo a la oficina, sacar mi protocolo y hacer una escritura de transacción, donde la otra parte se comprometía a pagar en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y esa escritura era un título ejecutable en vía de apremio. Hoy agregaron uno más, que yo les decía que era la homologación. Los acuerdos que se hacen en un juzgado de familia o los acuerdos que se hacen en los centros de mediación, ahora el centro de mediación lo manda a un juez de paz, el juez lo homologa con una simple resolución y ese documento se convierte en título ejecutable en vía de apremio. Entonces, si yo tengo ese título, hay una obligación. Hay un elemento aún más también que tenemos que analizar, y es que la obligación sea exigible. En las sentencias, ustedes van a ver que en las sentencias dictadas en juicios, por ejemplo, en un juicio de alimentos dice, y se condena al señor fulano tal a pagar la cantidad de 2,000 quetzales en forma anticipada y mensual sin necesidad de cobro de incremento alguno. ¿Qué quiere decir? Que ya hay plazo. La pensión que ahorita estamos en septiembre ya la debe quien no la ha pagado, porque es anticipada. Todo lo que ha pagado en los primeros días del mes o finales del mes pasado. Eso ya es exigible. Si ven una sentencia en un sumario, dice, y se condena al señor a pagar la cantidad de 100,000 quetzales en concepto de las rentas correspondientes a los meses tal y tal, los cuales deberán ser efectivos dentro del tercero día de estar firme la sentencia. Le da plazo, 3 días para eso. Y cuando ustedes hacen un contrato con un banco, el banco dice, y se da un plazo de 20 años que terminarán en tal fecha de tal año. Entonces, cuando la obligación es exigible, porque el plazo se ha cumplido o porque no se ha cumplido con la obligación, entonces nosotros ya contamos con un título de ejecución. 3 cosas, está establecida en la ley. Segunda, contiene una obligación dineraria. Tercera, la obligación ya es exigible. Y entonces eso nos da la pauta de ir a un proceso que llamamos ejecución vía de apremio. Y para explicarlo, vamos a hablar de varios supuestos. Yo he hablado un poco de la ejecución de la vía de apremio, me había quedado casi en los títulos nada más, pero hablemos un poco del procedimiento. Para iniciarlo, al igual que cualquier juicio, nosotros iniciamos una ejecución con una demanda. ¿Qué debemos de acompañar a la demanda? El título de ejecución. No acompañen nada más. Algunos otros acompañan otras cosas. El título de ejecución es lo que necesitamos. Si nosotros tenemos un título de ejecución, tenemos la posibilidad de promover una acción ejecutiva. Entonces, acompañamos el título de ejecución. Este no es un juicio de conocimiento. Aquí el juez en un juicio de conocimiento el juez solo mira la demanda. Si la demanda está bien redactada, es clara, con todos los requisitos, el juez no analiza si tiene la razón o no tiene la razón. No analiza eso. Eso lo va a decir en la sentencia. Al juez, si le pide una rescisión de un contrato, le explica que voy a rescindir, actualmente la demanda será uno de los requisitos. Pero no anda analizando, este tiene la razón, este va a ganar el juicio, no. Eso lo va a decidir cuando ya transcurra la fase de prueba, etcétera, etcétera. En el juicio de ejecución no es así. En el juicio de ejecución, claro, el juez va a analizar la demanda, quiere ver que cumpla los requisitos, que vaya clara, que sea precisa, pero lo que va a analizar principalmente es el título. Por eso cuando usted lea la vía de apremio dice, el juez calificará el título y si lo considerase suficiente, librará orden de requerimiento para requerirle pago al deudor. Entonces, cuando yo le llevo al juez una demanda de ejecución, lo que analiza es el título. Vamos a ver, es una sentencia de alimentos, título. Contiene una obligación de pagar 2,000 quetzales de pensión alimenticia. Dice que debe 2 años, debe 24,000. Pues ya son exigibles, que pues ordena requerirle al obligado pago de la obligación. Un crédito hipotecario. Hay un crédito garantizado por hipoteca, sí, aquí es, dice que debe 20,000, si no los ha pagado,
hay un juez ordena de una vez embargar y rematar, hacer el remate. Entonces, el juez califica el título y libra un mandamiento o una orden a un ejecutor. Aquí aparece la figura del ejecutor. El ejecutor normalmente es un notificador o a veces es un notario. Entonces, ¿qué hace el ejecutor? Realiza dos funciones. El ejecutor llega y le notifica la demanda al deudor y le requiere el pago de la deuda al deudor. Él es notificador y es ejecutor. Para notificar, levanta un acta de notificación y como ejecutor levanta un acta de requerimiento y aparecen dos actos en la ejecución: la notificación y el requerimiento. En uno él es notificador, en el otro es ejecutor. En uno actúa como fedatario y en el otro lo que está haciendo es por orden del juez, porque no es el juez el que va al deudor, ¿verdad? Va un empleado, que le llamamos ejecutor. Y a partir de ese acto de notificación y requerimiento, el ejecutado tiene 3 días ¿para qué? ¿Para qué? Excepciones, no sé. Sí. Ojo, ¿verdad? No para contestar la demanda. 3 días para contestar la demanda, no. 3 días para oponerse, tampoco. 3 días únicamente para interponer excepciones. Por ejemplo, licenciada. Por ejemplo, ¿qué excepciones? ¿Demanda defectuosa? ¿Qué piensas que excepciones? Incompetencia. Una parte de competencia. ¿Estamos de acuerdo? Demanda defectuosa, falta de incompetencia. ¿Qué piensan ustedes que no vamos a hacer? ¿No? ¿Ustedes? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esto? No, porque son excepciones previas y las excepciones se deben atacar a título de ejecución. Ok. Las excepciones de ustedes atacan la demanda y estas no proceden en la vida real. Solo excepciones que atacan el título. La compañera me ha dicho el pago y la prescripción, traduciendo, por ejemplo, que ya se pagó el título. Había una deuda, pero ya se pagó. Había una deuda, pero ya prescribió. Entonces, solo eso permite. Por eso las defensas de la vía real son limitadas. Pero es que además de una defectuosa, antes de una nulidad. Ataque la resolución que le dio trámite y le dice, señor juez, su resolución es nula porque le dio trámite a una demanda que no reúne requisitos, pero no puede plantear demanda defectuosa porque el juez se la va a rechazar. No puede plantear incompetencia. Si es incompetente, la ley de orden judicial es un mecanismo para alegarle la incompetencia al juez. Pero no hay, primero, desaparecieron las previas sin nombre, ¿verdad? Desaparecieron excepciones previas y pero no se llaman solo se llaman excepciones. Pero ¿cómo ataco yo un título? ¿Cómo voy a atacar una sentencia de alimentos que dice que un juez ordenó pagar 2,000 quetzales a unos hijos? ¿Cómo lo voy a atacar? Bueno, pues si ya se cumplió, claro que la puedo atacar. Y si efectivamente me están comunidades pidiendo 2 años y puedo demostrar que ya lo pagué, entonces ataco el título. No existe la obligación porque ya pagué. Forma de cumplimiento. No solo se paga solamente como pago. Otra forma de cumplimiento es el pago por cesión de bienes. Imagínense que mi esposa, yo soy el demandado, le debo 24 meses de pensiones y le digo, mira, amiga, no tengo para pagarte los 24,000, pero te voy a hacer mi carro. Y hacemos una sesión y pago. Y entonces no le pago con dinero, le pago con un carro. Pagué la obligación. O pensemos que como ya no me lo recibía porque ni me hablaba, yo llegaba y le quería dar sus centavitos y no quería, pues fui a un tribunal y lo consigné, pago por consignación. Entonces yo puedo atacar con las formas de cumplimiento. Pero también las formas de extinción. Se extingue por prescripción, se extingue por novación, por confusión, por condonación, lo que dice la ley de las formas de cumplimiento. O pensemos en algo que vimos en la clase de la semana pasada. Si ya pasaron 5 años del título, ya perdió su eficacia. Y si es con hipoteca, 10 años, ya perdió su eficacia. Entonces, ante la pregunta del examen, ¿qué excepción van a plantear? Demanda defectuosa, falta de personalidad, malo. Pago, novación, revisión, condonación, prescripción, confusión, ineficacia del título. Bueno, porque solo se permiten esas excepciones. Y el trámite de esas excepciones, ¿cuál es? Incidental.
Cuando el trámite de esos partecitas dentro del juicio casi todas son incidentales, es un trámite incidental. Entonces, quiero comentarles que en la práctica, de cada 100 juicios de la vía de premio, uno tendrá excepciones. ¿Por qué razón? Porque son excepciones que no fácilmente están. Llega el deudor con ustedes y le dice al licenciado, quiero que me defienda, usted apagó, no ha pagado. Usted le debe algo, sí le debo. ¿Quiere que alegue entonces? Es que usted haga cualquier cosa, no puede ser cualquier cosa, solo excepciones que destruyen la eficacia del título y estén basadas o fundamentadas en prueba documental. Planteo pago y lo voy a probar con testigos, no le da el trámite al juez. Planteo la condonación de la deuda y lo voy a probar con una declaración de parte, tampoco lo va a aceptar el juez. Tengo que ver el documento que acredite que se me condonó, el documento que acredite que yo pagué, el documento que yo consigné, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Ok. Y ahí termina, bueno, no termina el proceso, ahí termina la parte medular de este juicio. ¿Por qué lo hablo de esta manera? Porque el jueves que hable del juicio ejecutivo voy a hablar algo similar. Cambian algunas cosas, pero ahí termina la parte medular. Ahora, ¿y la deuda? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cobrar? Tenemos un título, vía de premio. Ya sabemos cuál es la vía de premio. ¿Qué nos falta? El patrimonio ejecutable. No hay patrimonio. Me debe decir quetzales, trabajan, no trabajan, tiene bienes, no tiene bienes, cuentas menos. ¿Qué hago? Después de 38 años de ejercicio profesional, 38 años de docencia, después de 38 años de intensas investigaciones que he realizado, yo para determinar qué se puede hacer, llegué a la siguiente conclusión: rezar y llorar. Si voy a rezar, ojalá que este algún día se gane la lotería, pues. Ojalá que tu papá le deje una su casita por ahí, pues. Claro, cuando sepa que tiene deuda, la casita no la va a tener, la va a poner a nombre de otro, ¿verdad? Las cuentas no las va a tener a su nombre, la va a poner a nombre de otro. Porque trata de evadir responsabilidad. Si yo no tengo patrimonio ejecutable, no puedo satisfacer ni 100 exámenes ni 10 millones. Ahora, sí hay un título que sí me garantiza que me van a pagar. ¿Cuál es? Hay un título que está líquido, porque ese me garantiza que a como lo hagan me van a pagar. Porque tengo patrimonio ejecutable. ¿Cuál es? El crédito hipotecario, claro. Entonces voy a poner ejemplo de dos juicios, uno con un crédito hipotecario y otro con cualquiera de los títulos que hay. Pensamos en un título, un crédito hipotecario. Pensamos en un crédito hipotecario de 100,000 quetzales garantizado con un bien inmueble. Y pensemos en una sentencia de 100,000 quetzales garantizados sin nada. Ya se le dieron 3 días al ejecutado, no compareció, no puso excepciones. Entonces, ya el ejecutor, recuérdense que el ejecutor ya requirió de pago. Pero como en este caso hay una hipoteca, cuando hay hipoteca, el juez no ordena requerir, porque hay una garantía. Entonces, cuando hay hipoteca, el juez, cuando le da trámite a la demanda, señala una audiencia de remate. Como hay una hipoteca, el juez dice, bueno, existiendo una hipoteca, se señala la audiencia del día tal, para la venta pública subasta, del FII, explica todo, y el monto, 100,000 quetzales, más intereses y costas procesales. Entonces, hay que llegar a un remate. No hay forma de decir, como debe, ahora dejémosle el bien hipotecado al acreedor. No, hay que rematarlo. No existe esa posibilidad de poder, claro, extrajudicialmente sí. Extrajudicialmente el deudor puede decir, mira, te voy a adjudicar el bien en pago y se terminó y le da el bien y se lo traslada, pero judicialmente hay que irlo a rematar. Y hay que rematarlo por los 100,000 quetzales de la hipoteca. Ahora pensemos, no en la hipoteca, pensemos en una sentencia de 100,000 quetzales. ¿Qué le embargaría usted a alguien por 100,000 quetzales? A mí, por ejemplo. Un carro. ¿Conoce algún carro que tenga, no? No. ¿Qué más? Un terreno. ¿Conoce algún terreno que tenga, no? No. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más podrían embargarme a mí? Mi salario. Mi salario. ¿Conoce algún salario que tenga, no? Qué bueno. Claro que sí saben, pues, claro que sí saben.
Bueno, entonces, a mí me podría, si yo diera 100,000 quetzales, me pueden embargar mi salario, me pueden embargar mi casa, me pueden embargar mi carro. Y pensemos que tengo una de mis cuentitas de banco ahí, mis depósitos bancarios. En este caso, Nick, si la casa es patrimonio familiar, ¿cómo la pueden embargar? El patrimonio familiar es lo que garantiza, que no se pueden aganar, embargar, ceder mientras dure el patrimonio familiar. No, esa es la garantía del patrimonio familiar. Y por eso tampoco puede constituir el patrimonio familiar todos sus bienes, porque la ley habla hasta un monto máximo de 100,000 quetzales. Entonces uno puede constituir, si no, uno constituiría todo. Mis 5 apartamentos, mis 2 chalet en el puerto, una municipio allá en el occidente, entonces ahí el patrimonio familiar. Pero no solo puedo poner uno nada más. Entonces, a mí me pueden pagar mi salario. ¿Cuánto? A ver, colegas abogados, ¿cuánto? 35% máximo. El Código de Trabajo, creo que en el artículo 80-88, dice cuánto es, pero el Código de Trabajo, que data del año 1945, del siglo pasado, habla de cantidades irrisorias, porque lo máximo era 35% y salarios que ya no existen, pero en general, por los salarios que hay actualmente, el 35%. Entonces, si yo debo 100,000 quetzales, esos 35%, con 2 meses de salario lo van a recuperar. Tan pedante, ¿no? Pero van a pasar como 30 meses tratando de recuperar, porque 35% máximo. ¿Sí? Y podríamos, por ejemplo, las ganancias, si tuvieras un negocio, embargar las ganancias y a la vez embargar el salario para que se pague rápido la cotización. ¿Cómo pueden embargar las ganancias? Cuéntame. Si tuvieran ganancias, por ejemplo... Yo tengo un negocio, ¿cómo embargaría ganancias? Pues por lo mismo, embargamos la empresa, por ejemplo, con carácter ¿Puede embargar la empresa? con carácter interventor. Ah, ok, entonces no es embargo. Intervención. 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 Voy a intervenir hasta que se pague la Ok, usted me va a embargar el salario y me va a intervenir mi empresa. Claro, para eso sirve la intervención. En mi imprenta yo tengo ganancias como de 50,000 quetzales al mes, en 2 meses quiero tener usted el voto. Entonces para eso sirve. Yo di aquí unos ejemplos, pero ahí está eso. Entonces, a mí me pueden intervenir mi empresa, me pueden embargar mi salario, pueden embargar mi casa, pueden embargar mi carro, mis puntos, en cada caso puntos y depósitos monetarios. Vamos a pensar que me embargan dinero, ya sea por la intervención, las ganancias, ya sea por mi salario o por la empresa o mis depósitos monetarios. Imaginen ustedes que logran embargar una cuenta de unos 200,000 quetzales. Se real, porque la deuda es de 100,000 y hay una cuenta pagada de 200,000 y está para pagarse. ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto es lo que se debe? Por ejemplo, ¿cuánto se debe? 100,000. ¿Será que 100,000 se deben? ¿Qué se debe? Se debe 100,000 más intereses más cosas. Entonces, aparte de los 100,000 hay intereses y aparte hay costas. Entonces, para que a mí me entreguen los 200,000 quetzales, después de que ya pasaron los 3 días y tengo embargado la cuenta, entonces tengo que decirle al juez, mire, señor juez, le voy a decir cuál es la deuda total. Eso lo voy a explicar yo más adelante cuando estemos en el último día de los últimos días de este semestre, porque igual les voy a explicar cómo liquidan honorarios a ustedes. Cuando ustedes prestan servicio y no les quieren pagar, ¿cómo se liquida? Pues algo similar. Yo vengo y le digo, señor juez, presento una liquidación, se llama liquidación. Y le digo, son 100,000 quetzales de la deuda, son intereses, son ficticios estos números, ¿sabes? Solo me ayudan a llevar las cuentas porque voy a hacer una serie de rubros. Intereses por 5,000. Por la demanda dice la nación que pueden cobrar entre 500 y 1,000. ¿Cuánto cobrarían? Les ha costado mucho, ¿verdad? Para 500. Más de día de uno cobrar por la demanda. ¿Cuánto costó? Quitaron puntos, me costó redactar, casi nunca aprendí, pero bueno. La dirección, depende en la clase de ejecución, la dirección de un asunto está más o menos, ya promediado está como por el 10%, la dirección. O sea que serían 10,000 quetzales de dirección. Esa es la dirección del abogado director.
que es director y procurador, también cobra por procuración. Por procurar cobra la mitad, son 5,000. Y si de repente les dijeron que el suplente le iba a decir, yo no quiero estar ahí, le voy a dar un mandato y usted ejerza el mandato y usted actúa como mandatarios, cobran la mitad por vía de esto. Cobran 2,500. Por ir a la audiencia de remate, creo que está entre 500 y 1,000. ¿Cuánto cobrarán ustedes? Bueno, pueden cobrar lo que escribieron, pueden cobrar por escritos conjuntos de derecho, pueden cobrar por los incidentes, pueden cobrar por las casaciones, pueden cobrar por las apelaciones, por la segunda instancia. Todo eso lo pueden cobrar. ¿Alguien llevó la cuenta, no? 10, 15, 16, 16, 31, 33, 34, 500 creo que más o menos, ¿verdad? Esta es la deuda. Esta es la deuda. Y como allá marcaron, son 134 quetzales. Esa es la deuda. Y como tienen una cuenta de 200,000 quetzales en el banco, pues ordena al banco que le dé 134,500. ¿Ah? Matado de la visa. Matado de la visa. Dueño de la deuda, matado de la visa. ¿Verdad? Sí, pues claro, porque les va a quitar de su cuenta 134,000 quetzales. Él debía 100, debe 34,000 más todavía. Una duda, por ejemplo, si la cuenta fuera solo de 100,000, entonces, ¿cómo se dividiría para pagar después las cosas judiciales? O sea, solo tiene 100,000 quetzales, solo eso alcanzó. ¿Solo alcanzó? Sí, solo eso. Entonces, ¿cuánto le van a pagar? 100,000. ¿Cuánto queda pendiente? Buscar otros bienes para pagar. No entiendo. Entonces, esperar que tenga. Rezar, ¿Cómo se divide? rezar. No se divide. Esta es la deuda total. No quiere decir que le van a dar, de los 100,000 son tanto capital. Esta es la deuda total que ya le tienen a usted. Le van a dar los 100,000, hay 34,500, usted lo va a dejar ahí guardaditos en su juicio. Dentro de 3 años, supo que el señor está trabajando, plantea el embargo del salario para cobrar esos 34,000 que le quedan pendientes. Usted no se divide en deudas. Esta es la deuda total. Esto ya, aquello que era 100,000, hoy son 134,500. Pero esto pasa si lo que pagamos es dinero, si pagamos una cuenta, intervenimos una empresa o el salario. Con el salario el problema es que como son el 35%, imagínense, una persona ahí que gana 3,000 al mes y debe 100,000 quetzales, vamos a pasar 30 años esperando que se... Pero es la única manera. Si lo describen el pasivo laboral, pasa también así. Para decir pasivo laboral también, por supuesto, podría ser, claro, así es. Entonces, eso es si es dinero. O sea, cuando es dinero, lo que yo embargo y estoy cobrando dinero está fácil, porque es solo de ordenarle que lo tenga, que nos entregue la parte que nos corresponde. ¿Sí? Una duda, licenciado. Por ejemplo, usted establece ahí que, digamos, la demanda pues, es entre 500 y 1,000 quetzales, eso está regulado. Pero, digamos, 134,500, pero el dueño de la deuda dice, usted, tanto que nos ha quitado la vida, digo, cobrémosle 140 o 150, se nos puede poner así y abrazar ahí el abogado. La liquidación, fíjate, algo se me pasó para deciros, el trámite de esta liquidación, ¿cuál es? Ya van aprendiendo. Cuando se presenta el incidente, no lo puede de una vez resuelve. Hoy en la otra parte por 2 días, para que se manifieste. Y la otra parte va a ser objeciones. Licenciado, 1,000 quetzales. 500, una demandita pipiripau, que le saquen copia ahí. Y el otro va a pedirle rebaja, va a ir rebajando. Y el juez al final va a decidir cuándo. Yo puse el ejemplo como que hubiera decidido en eso. Pero puede ser que el juez lo convenza a la otra parte y le baje ciertos rubros. Y entonces el monto liquidado presentado sea distinto. Puede suceder. Ahora, lo que usted quiera negociar, cuando quiera. El abogado, fíjense, los bancos ahora ¿qué hacen? Yo, porque ya lo he estado experimentando, mis clientes le deben al banco y lo pagan. ¿Y qué me dicen los clientes? ¿Pagamos o no? Espérate hasta que hagan la liquidación. Los bancos, como para el banco es un activo, muchas veces sin mayor movimiento, el banco le presenta la deuda, los intereses y no incluye costes, para que no suba el valor del inmueble, porque aquel inmueble que antes estaba en la matrícula fiscal de 50,000, habrá que inscribirlo en el monto de la liquidación total. Entonces los bancos y la liquidación no incluyen costes procesales, esperando que el cliente no pague. Si no la incluye y solo incluyó capital, usted terminará el juicio pagando lo que llevó la liquidación. Si el banco no le quiso poner intereses tampoco,
no le quiso poner costa, no le quiso poner demanda, no quiso poner nada sobre el capital. Cuando ya se está firme, usted paga el capital y está en la luz. El monto que se dio el proyecto de liquidación, esa es una decisión del ejecutante. ¿Qué le va a incluir al rubro? Claro, no puede inventarse las cosas, pero puede no poner lo que no quiera poner. No hay problema. ¿Ok? Yo, por ejemplo, le quería exponer algo. Enfrente de... Bueno, aquí en la zona 11, no voy a decir mi casa, porque no es mi casa. Ahí en la zona 11 hay dos propiedades. Y las propiedades de la zona 11 pues son grandes, ¿verdad? Pero no las están vendiendo. Creo que la misma persona es el dueño de las propiedades, pero no las puede vender porque esas propiedades las compró el banco de una cuestión de estas de remate. Sí. Pero creo que, no sé cuál fue lo que pasó, pero ahora esas dos propiedades de UCI pagan como 6,000 quetzales cada 3 meses. Y por eso es que no la logran vender. Claro. Compran una propiedad así. Por supuesto. Pero ahí, en este caso, ¿qué pasa? Sube ellos presentaron su liquidación. Si el bien en matrícula fiscal está en 100,000 y la liquidación llegó a 1,000,000, al momento de hacer la escritura relativa a 2,000 hay que poner el monto de la liquidación de 1,000,000 y se inscribe en ese precio de uso. Así es. O sea, el valor del bien va a subir por todo este proceso. Por eso mismo es que los bancos a veces no incluyen algunos rubros dentro de su proyecto. Y eso no se puede pedir que se le baje. Hay un mecanismo para pedirle al consejo que le haga un nuevo avalúo y le pueda bajar el precio. Igual se puede subir también. ¿Sí? Ok. Pero estoy hablando de pagar dinero. Ahí la música terminó. Es rápido, ¿verdad? No, vamos a embargar no dinero. Vamos a embargar la casa o el carro. Dos cosas. Entonces hay que rematarlo. ¿Por cuánto rematarían ustedes una casa? La deuda son 100,000 quetzales. Casa de la zona 5, ¿y cuánto la rematarían? 1,000,000. 1,000,000, dicen aquí. ¿Qué parte de la zona 5? ¿Ah? ¿Qué parte de la zona 5? Donde va a estar ahora Futeca, enfrente. No sabemos, es que no sabemos. No sabemos, pero la ley dice que cuando se embarca un bien inmueble, el ejecutante decide entre dos opciones. El embargo de ese bien se remate por el valor de la deuda o el valor que conste en la matrícula fiscal. O sea, cuando ustedes embarquen un inmueble, le dicen, deben decidir si el valor del remate de ese bien será el valor de la deuda o el valor que le parece al inmueble en la matrícula fiscal. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que les conviene más. Ustedes imagínense un terrenito que la deuda es de 100,000, pero hay un terrenito que ustedes calculan que no vale más de 25, no le van a poner el valor de la deuda. Porque entonces primero, cuando llegue le van a poner 26 y ustedes quieren más. Entonces pondrán el valor de matrícula. Bueno, no importa cuál sea la decisión, lo que quiero que quede claro es que el valor a rematar un bien inmueble es el valor que le asigne el actor o ejecutante entre el monto de la deuda o el valor de la matrícula fiscal. La deuda dijimos que son 100,000, puede ser 100,000, y si el valor de matrícula fiscal son 5,000, serán 5,000. O una o la otra. ¿Y qué pasa si embarcan un mi carro? ¿Por cuánto rematarían un mi carro? Sí, es un Audi. Es un Audi. ¿Por cuánto? 200,000. Es un modelo 60, modelo 70, modelo 80, modelo 90. Tiene colección. Rematamos su colección. ¿En cuánto rematamos un carro? Ahorita ando en un Mini Cooper, pero es modelo 2009. ¿Cuánto vale un Mini Cooper 2009? No sé, ni idea. Ni yo tengo idea. Yo quiero un montón de plata con mi no tengo idea. ¿Quién puede decir lo que vale un Mini Cooper? Modelo de 2009. ¿Quién? Un tasador, un experto tasador. Entonces, cuando el bien que embargamos es un bien inmueble, es un experto tasador. Embargamos un carro, el tasador, uno le propone al juez un tasador, el tasador llega y le dice, señor juez, ese vehículo vale 40,000 quetzales. Ese es el valor de remate. Ese Mercedes-Benz vale 200,000 quetzales. Porque cuando uno mira el Mercedes, si ustedes es un Audi 2024,
Sí, pero hay que ver en qué condiciones está ese auto de 2024. Entonces, el único que puede terminar es un tasador. Entonces, si embargamos dinero, no hay problema, de irnos a la liquidación para que nos paguen que tenga el dinero. Pero si hay un bien inmueble, hay que rematarlo. El precio del remate del bien inmueble es el valor de la matrícula fiscal o el valor de la deuda. Y el valor del remate de un bien inmueble es el valor que le dé un experto tasador. Y entonces llegamos a la fase del remate. Este remate que voy a explicar hoy, lo voy a explicar cuando hablamos de juicio ejecutivo, cuando vamos a ejecuciones especiales, porque siempre hay que rematar. Pero es el mismo remate. No vamos a cambiar ni nada. Entonces, el remate es lo que ustedes han visto. Si ustedes son un poquito meticulosos o han leído de repente en el diario Centroamérica, ustedes encontrarán un edicto. Y dice remate, dice el título del diario Centroamérica. Y están los edictos de remate. Son remates ordenados por un juez de un bien inmueble o de un bien mueble. Normalmente dicen algo así. Este tribunal señaló la audiencia del 20 de octubre del año 2024 para la venta en pública subasta de la finca número 3, folio 4 del libro 5 de Guatemala, que consiste en casa de habitación ubicada en tal zona con las medidas y cualidades que le aparecen en la Constitución de dominio. La presente ejecución es promovida por la entidad o el señor fulano tal para obtener el pago de la cantidad de 100,000 quetzales. Se aceptan posturas que cubran la base de 100,000 quetzales más intereses y costas procesales. Firma el secretario y ese edicto se publica en el diario oficial y en el diario de mayor circulación por 3 veces en un periodo de 15 a 30 días. Y se publica. Usted lo puede encontrar, vayan al diario oficial, métanse en la computadora y busquen edictos del diario oficial y lo van a leer. ¿Qué es lo único que no incluye? Porque tiene que haber una inscripción del bien y de los gravámenes que tiene el bien, y todo lo único que no incluye es el nombre del deudor. Pero ahí el monto de la deuda, quién es el acreedor, todo lo incluye. Y esa es la forma de publicarlo, sea un bien mueble, sea un bien inmueble, o sea ambos, porque podría ser que tuviéramos embargado la casa y el carro. Y entonces se establece el monto de la postura. El día del remate, hay una persona dentro del tribunal, que se me fue la palabra ahorita, es el pregonero del tribunal, que hace lectura de esto. Por cierto que lo tomamos como pura broma porque los oficiales, ya no sé si sucede en esta época, pero en la época en que yo fui oficial, la bienvenida al nuevo era ponerlo en la primera grada del nivel donde estaba, a leer 3 veces los edictos en voz alta y que salieran todas las torres de tribunales. Y la gente que ya sabía gritaba más recio, no se oye, y el pobre oficial o los comisarios gritando, este tribunal señaló la audiencia. Pero realmente el legislador eso quería. El legislador quiere que se publique, que se anuncie, que la gente llegue y que haga sus posturas. Porque ese bien que se va a rematar, lo que se pretende es obtener dinero de ahí. Entonces, quien quiere participar en un remate de esos, lo que tiene que hacer es depositar el 10% de su postura. Entonces, por ejemplo, si son 100,000 quetzales, con 10,000 quetzales que deposite, en la tesorería judicial tiene derecho a participar. Y entonces puede haber un postor, 2 postores, 3 postores o ningún postor. ¿Qué pasa cuando no hay ningún postor? ¿Qué sucede si no hay ningún postor? Por los 100,000 quetzales. El acreedor puede decirle al juez, señor juez, como no hay ningún postor, que se le adjudique en pago a mí entonces. Y el juez lo adjudique en pago. Pero si no lo quiere, entonces pide que se haga un nuevo remate sobre el 60% del precio. Y si no hay postores, otro por el 50%, así sucesivamente bajando hasta que llegue el 10%. Y cuando ya no hay nadie por el 10%, por el precio que pueda dar, que quiera dar. Nunca he visto eso. Lo normal es que cuando no hay postores, el acreedor pida que se le adjudique el bien a su favor. Normalmente lo que sucede. Entonces, o hay un postor al que se le adjudica o se le adjudica al acreedor. ¿Okay? ¿Cómo se hacen las posturas? La ley no dice nada al respecto. Entonces, las normas del remate, de las posturas, de las pujas, las decide más o menos el tribunal. Solo imaginen ustedes 100,000 quetzales. Su postura, 100,000 quetzales 1 centavo. La suya, 100,000 quetzales 2 centavos. Y la suya, 100,000 quetzales, ¿cuándo terminamos, verdad? Como no hay reglas, entonces a veces un tribunal dice, bueno, aquí van a aceptarse posturas solo de 5,000 y 5,000. Entonces alguien puede decir, bueno, yo ofrezco 100,005, otro yo quiero ofrezco 100,015 y así sucesivamente. Y en la última, la mejor postura es a la que se le adjudica. Como le digo, tengan las posturas
Depende del tribunal, decide las normas propias del tribunal, ellos deciden cómo hacerlo. Yo recuerdo un secretario que les decía a todos los postores, bueno, no metan ningún sobre su postura. Los abría, la mejor postura se la adjudicaba, pero no permitía que hubieran más y más pujas, ¿verdad? Pero eran decisiones de los tribunales. Entonces, al mejor postor se le asigna el bien. Pensemos que este bien de 100,000 quetzales, hubo alguien que ofreció 180,000 quetzales y aquí se quedó el bien. La mejor postura son 180,000 quetzales. Acá se puede ejercer el derecho de tanteo. Ya saben ustedes que el derecho de tanteo es el derecho por el tanto. Derecho de dar siempre los mismos 180,000. El postor da 180,000. ¿Quién puede ejercer el derecho de tanto? Por ejemplo, el mismo acreedor. Mire, por 180,000, que me adjudique a mí por 180,000. O un comunero, o un copropietario, o un acreedor. Si hay un acreedor, puede ejercer y pedir por el mismo monto de que se adjudicó. Entonces, hay un postor que da 180,000, pero siempre queda reserva el derecho de tanteo de los copropietarios, del acreedor, de un comunero, o de un acreedor de otro juicio. Pero vamos a dejarlo en que no hubo derecho de tanteo. Hay 180,000 quetzales. Imagínense, de una deuda de 100 a 180,000. ¿Cuánto dijimos que era la deuda al final? 134. Después de que se la adjudicó, entonces hay que presentar un proyecto de liquidación. Aquí, allá lo hicimos antes porque era dinero. Aquí no, aquí lo hacemos hasta que está ya adjudicada. Y cuando dijimos que fueron 134,500. Entonces, ahorita hay que decirle al subastador que cumpla con lo que le hace falta. ¿Cuánto debe el subastador? No, ¿cuánto? El subastador es el postor. ¿Cuánto debe el subastador? ¿Cuánto dio cuando llegó? 10. ¿Cuánto llegó? Entonces debe 170,000 pesos. Y el juez le fija 8 días para que cumpla con esos 8 días. Para que cumpla con los 170,000 que le hacen falta. Y si él cumple, vamos a seguir hablando ya de la escrituración, pero no cumplamos todavía. Pensemos que no cumple. Le dan 8 días, se hace loco. Ya no tiene dinero, se lo acabó, no puede completarlo, cualquier cosa. ¿Qué cree usted que pasa? Alguien me dijo al otro día, mire, como igual que mis universos, si una renuncia viene el segundo. No pasa eso. ¿Qué pasa? Bueno, sucede que este subastador pierde los 10,000 quetzales. Y esos 10,000 quetzales se le abonan a la deuda. Entonces la deuda gana de 100,000, se le da de 90,000, porque el subastador perdió 10,000. Y se hace un nuevo remate ahora por 90,000 quetzales. Con los mismos bienes, ¿verdad? Pero un nuevo remate, pero el subastador perdió lo que había dado. Es un abono. Yo les decía, pues esto es alguna estrategia que algún abogado utiliza. Yo se los cuento no para que lo hagan ustedes, ¿verdad? Mentira, lo van a hacer ustedes seguramente. Pero cuando alguien tiene así una deuda así de 100,000, pues los mismos deudores mandan un subastador. Y el subastador paga 10,000, participa en el remate y no paga nada después. Luego hacen otro remate, pero ya es por 90,000, ya la deuda ya se rebajó. Hacen otro remate y mandan otro subastador y depositan otros 9,000. Y cuando uno siente, pues ya uno sus 3 rebonos y ya le cumplió el dinero y ya puede pagar al final de cuentas. Pero no crean que es tan fácil que el subastador que uno mande se le vaya a adjudicar el bien. Pero algunos utilizan esta estrategia. Van atrasando el juicio, van abonando con un subastador y al final consiguen el dinero y ya pagan el monto de la liquidación. Que solo con esto van a exonerarse de su responsabilidad. Ahora pensemos que el subastador sí cumplió. El subastador cumple, paga lo que debe, son 180,000 quetzales. Él ya cumplió, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué creen ustedes? ¿La liquidación? Ya la liquidación ya está. Él debe 180,000, ya cumplió, la liquidación llegó a 134,000, pero falta, ¿qué más falta? Bueno, falta entregarle el dinero al acreedor y falta escriturarle el bien al postor. Principalmente, si él ya cumplió. Eso todavía no vamos a dejar el dinero que sobró. Sí sobró. Aquí, después de que el subastador cumple, hay que ordenar que se le escriture a su favor la casa o el vehículo. Hay que hacer una escritura. ¿Quién debe otorgar esa escritura? El deudor. O
sea, el juez le dice al deudor, usted va ante un notario y le toca la escritura relativa al subastador. Y el deudor va así tranquilo, así como un notario y va a firmar. Nunca he visto eso, pero así dice la ley. No va a ir a firmar, pero el juez tiene la as bajo la manga, porque dice la ley. El juez fijará al deudor 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio, bajo apercibimiento que si no lo hace, el juez lo hará en su nombre y de oficio. Entonces, cuando el subastador le pasan los 3 días al deudor y no otorga la escritura, entonces el ejecutante, en nombre de un notario, el notario va con el juez, le pide todos sus datos, le pide su acta de nombramiento, su acuerdo de nombramiento, acta de toma de posesión, saca unos extractos del juicio, copia más o menos el remate, todo lo que se le requiere de escritura, y se le lleva al juez. Y al juez la firma. El juez otorga la escritura traslativa de dominio y se va al registro de la propiedad y se inscribe a nombre del subastador. Pero su cliente no quiere perder el bien. Su cliente le dice, licenciado, yo no quiero perder mi casa, es mi casa, ahí vive mi familia, no quiero perderla, todavía puedo recuperarla. Bueno, el bien que no ha sido rematado, todavía está embargado, o el que ya fue rematado, cualquiera de los dos, sí se puede recuperar. Pero ¿hasta qué momento, por sentido común? ¿Hasta qué momento? ¿Perdón? Antes de que el juez firme la escritura. Una vez el juez firma la escritura traslativa de dominio, ese bien ya no se puede recuperar. Yo recuerdo de un caso de un juez que tenía la escritura. El notario estaba frente a él, estaban leyendo y corroborando datos, confrontando datos. A firmar iba el juez cuando el secretario le dijo, señor juez, afuera está el deudor y trae el dinero para consignar el monto de la liquidación. Y el acreedor y el notario que estaban ahí decían, no señor juez, pero usted no, yo no he firmado. Una vez lo firmado, recibe la consignación y se termina el juicio. El otro pagó. Pero si el juez hubiera firmado, el que hubiera estado fuera queriendo pagar la totalidad, ya no hubieran podido hacerlo. Entonces, ¿quieren recuperar el bien? Una vez no sea firmada la escritura traslativa por parte del juez. Escritura que traslada el dominio del vehículo o el dominio del inmueble. Y por supuesto, ya otorgada la escritura, pues démosle posesión a todos. Le van a fijar días, tipo juicio de desocupación, 15 días para que se ocupe la casa si no ordenan su lanzamiento. Y en el caso de un vehículo, 15 días para que lo entreguen y se no ordenan el secuestro del vehículo. Y de los 180,000 quetzales que el amigo depositó, hay 134,000 que le van a dar al acreedor. Y la diferencia, 46,000 más o menos, queda aquí guardadito para cuando el deudor quiera, vaya a pedirlos para que se le devuelvan a él. O sea, él va a recuperar todavía 46,000 quetzales, pero sin casa o sin carga, ¿verdad? Y ahí se terminó el juicio. Se logró lo objetivo, o sea, quedó 100,000 quetzales, se lograron recuperar. Pero ahí se da un patrimonio ejecutado. Dinero en efectivo, salarios, cuentas o bienes para rematar. Todos estos temas de remate, yo lo voy a trasladar en el video que lo voy a publicar. Ustedes van a darse cuenta que el embargo, si el bien no me alcanza el embargo, yo puedo pedir que el juez embargue otros bienes, un aumento del embargo. Si yo he demandado, sucede que los bienes que me embargaron son muchos, también me embargaron mi casa, mi carro, mi salario y la deuda son 10,000 quetzales, puedo pedir la reducción del embargo. Y si yo he ejecutado, sucede que me embargaron mi casa, que es con la que vivo mi familia, puedo pedir al juez que sustituya esta casa por otra casita que tal vez es que tiene el mismo valor o es mejor, pero también con audiencia a otra parte. Entonces, puedo sustituir bienes, puedo aumentar el embargo, puedo reducir el embargo, etc. Bueno, esta es más o menos la idea de lo que es la ejecución en la vía de apremio. Típica ejecución. Todo lo que aquí expliqué está en la vía de apremio. El jueves que hablé de juicio ejecutivo, voy a hablar del juicio ejecutivo, que son unas cuantas partes, y de ahí no voy a ir al remate. En el juicio ejecutivo aplicamos por analogía estas normas de la vía de apremio en cuanto a lo que es el remate, etc. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Se le obliga a otorgar la sociedad pública y los honorarios del notario van a cargo del autor. Ya no. Ese notario es a cargo del subastador. El subastador a que se le haya adjudicado el bien, pues es un crédito. ¿Algo más? Bueno.
Nos vemos el jueves entonces en una entrevista.